Hola, buenas. Hoy estamos con Diana Morant, ministra de Ciencia e Innovación. Muy buenas. Muy buenos días. Bueno, acaba de inaugurar la Mesa de la Ciencia Pesquera. No sé si nos puede contar un poco qué aportará, ¿no?, esta mesa al sector pesquero, a una ciudad como Vigo, en la innovación. Bueno, la Mesa de Ciencia Pesquera es un proyecto ambicioso, es un proyecto piloto en nuestro país que pretende que la ciencia sea la base de la toma de decisiones públicas y políticas en favor de un sector tan importante para nuestro país como es el sector de la pesca. Y luego nos gustaría replicarlo en otros sectores. Pero el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación y yo misma coincidimos en que valía la pena que la primera experiencia en nuestro país de asesoramiento científico fuera en la pesca, precisamente porque ya hay un historial de cómo el trabajo conjunto entre ambos ministerios, cómo los resultados científicos han avalado en muchas ocasiones todas aquellas reivindicaciones que ha tenido el sector pesquero, por ejemplo, de cara a la Comisión Europea y a obtener medidas de la Comisión Europea en favor de las flotas pesqueras. Quiero recordar que hace tan solo unas semanas el ministro Planas obtuvo un resultado muy exitoso por parte de la Comisión Europea que elevaba hasta un 84% la capacidad de nuestro sector pesquero de pesca de merluza. Esto afecta a 1.200 embarcaciones y fue gracias a tener un trabajo riguroso en el cual la ciencia, el Instituto Español de Oceanografía, avalaba que se podía aumentar esa cuota siempre bajo los criterios de protección medioambiental y de sostenibilidad ambiental. Por tanto, frente a aquellos que niegan la ciencia, que piensan que la ciencia es un obstáculo para el progreso económico y social, nosotros defendemos que de mano de la ciencia los sectores productivos podrán transformarse y además podrán progresar y tendremos ese beneficio mutuo para la sociedad. Nuestro Ministerio, la Ciencia de España, también colaboró en el recurso al veto a la pesca de fondo que presentó el Gobierno hace poco en Bruselas. No sé si nos puede explicar un poco también cómo fue esta colaboración con el Ministerio de Pesca, con el sector, imagino que también estuvieron en contacto. Sí, lo cierto es que con esta mesa le damos carta de naturaleza y desde luego un empaque en un foro reglado que está reconocido y creado jurídicamente, de manera que pasa a ser un órgano consultivo y asesor del Gobierno de España, pero lo cierto es que no partimos de cero. Es decir, ya hay un trabajo que se viene manteniendo entre el Ministerio de Ciencia y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con el cual también hemos apoyado, por ejemplo, en este recurso a la Comisión Europea, porque los resultados y la resolución de la Comisión Europea, el Ministerio de Pesca ha interpretado que no era justo con nuestro país, y además así también lo ve el sector científico, es decir, que muchas veces la Comisión Europea establece una serie de resoluciones de cara a los países, podríamos decir por desconocimiento, porque no tiene suficiente base científica. Y lo que estamos haciendo es rebatir esa falta de conocimiento con base científica y con conocimiento. Por tanto, de nuevo, nos hemos puesto como instrumento a disposición de la sociedad, a disposición en este caso otra vez del sector de la pesca, a través de nuestros organismos de investigación públicos, muy destacablemente el IEO. El IEO lleva una trayectoria de trabajo en pro de la sostenibilidad medioambiental de los océanos. Si nos cargamos el océano, nos cargaremos nuestra forma de vida. Por tanto, la sostenibilidad medioambiental claramente también refuerza la sostenibilidad económica y social. Y eso ya lo hemos entendido todos, lo ha entendido también el sector pesquero. Y por tanto este trabajo continuo de hacer que la ciencia nos advierta, nos diga cómo podemos hacer de nuestra forma de vida una forma sostenible que haga que la forma de vida no acabe por causas humanas, es en definitiva el objetivo común que perseguimos los dos ministerios y que también se ha trasladado y se ha traducido en este recurso que presentó el Ministerio de Pesca hace unos días. Entiendo que los datos científicos ayudan a encontrar quizás ese punto medio, ¿no?, entre la sostenibilidad medioambiental y la sostenibilidad de una actividad económica como
como en este caso la pesca, ¿no? Claro, es que, bueno, esto el sector de la pesca no se lo tenemos que explicar, pero quizás como estamos teniendo la oportunidad, voy a hacer un poco de divulgación, ¿no?, científica. Si depredamos la forma, el medio natural del que nos alimentamos, puede llegar el día en que no tengamos nada de dónde pescar, ¿no? Y eso el sector de la pesca lo sabe. Por tanto, el rigor científico nos va a ayudar a respetar el medio ambiente, porque respetando el medio ambiente vamos también a cubrir otros objetivos de desarrollo sostenible igualmente importantes, que es acabar con el hambre y, por tanto, hacer sostenible que podamos del mar sacar alimentos para nuestra ciudadanía y, por tanto, que sigamos con estos sectores económicos y con la sostenibilidad social. Por tanto, no es una riña, sino que la sostenibilidad en todas sus miradas tiene que ser compatible. Bueno, esta mesa de la ciencia pesquera se creó como parte de un proceso de descentralización del Instituto Español de Oceanografía. Se llegó incluso a plantear la posibilidad de traer la sede a Vigo, finalmente no fue así. No sé si se da ya cerrado este proceso de descentralización o de cara al futuro del IEO en Vigo pues podría llegar más iniciativas como esta. Hay quienes han querido asociar una cosa con la otra, pero lo cierto es que no está asociado, sí relacionado, pero no. Por un lado, el ministro de Agricultura ha presentado una ley de pesca y ciencia, y dentro de la ley de pesca y ciencia había que crear un organismo que era la mesa de la ciencia pesquera. Y por tanto esto responde a un nuevo cambio normativo. Como saben, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que supone una oportunidad de transformación de todos los sectores productivos de nuestro país, hay asociadas una serie de cambios normativos que produzcan y que favorezcan estos cambios de los sectores productivos. Y la Comisión Europea nos llama a que el desarrollo de los sectores productivos vaya de mano de la ciencia. De manera que la Mesa de la Ciencia se enmarca dentro de este proyecto normativo de la Ley de Pesca y Ciencia. Por otro lado, hay un compromiso del Gobierno de España de descentralizar y de dar mayores oportunidades en los territorios. Pero lo cierto es que el IEO ya estaba descentralizado, de manera que nosotros, de manera científica, el IEO es un organismo que trabaja en red. Lo que hemos hecho ha sido reconocer lo que ya existe. El IEO es una red de centros, pero donde hay centros que concentran las capacidades en las áreas estratégicas del IEO. Por ejemplo, Cantabria es el centro donde tenemos ahora mismo la jefatura de pesquerías. En Murcia tenemos una ICTS, que es una infraestructura científica técnico singular de acuicultura, del atún rojo, y por tanto es la sede nacional, le hemos dado la categoría de sede nacional de acuicultura, pero de la misma manera que Vigo es la sede nacional de la flota oceanográfica, porque de los 10 buques oceanográficos que tiene la flota del IEO, 7 tienen sede permanente aquí y otros 3 buques del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. En definitiva, lo que estamos es reforzando la estructura del IEO y esa red con la que se trabaja. Y de hecho, en el IEO de Vigo vamos a invertir 5 millones de euros. No solo estamos hablando del IEO, hablamos también del Instituto de Estudios de Mariña, no sé cómo lo llamáis aquí, de Investigaciones Mariñas, donde vamos a invertir también 15 millones de euros. Y luego también hay un gran proyecto en marcha que tuve la ocasión de venir hace unas semanas, que es a ponerle la quilla al nuevo buque oceanográfico español que se va a incorporar a la flota, que es el Odón de Buen, y que va a ser el buque más importante que va a tener toda la flota y que se va a hacer en unos astilleros de Vigo, precisamente porque gracias a la apuesta oceanográfica desde el Ministerio de Ciencia que se ha hecho reiteradamente en este territorio, pues ahora mismo los astilleros de Vigo son los líderes europeos en la fabricación de buques oceanográficos.
Precisamente el Instituto de Investigaciones Marinas, no sé si manejan ya plazos para las nuevas instalaciones que proyectan. Sabéis que está en concurso de ideas y el CSIC me ha facilitado la información de que en las próximas semanas o días resolverán ya ese concurso de ideas, con el cual ya tenemos esa previsión de inversión de 15 millones de euros. Bueno, a principios de este mes participó también en la cumbre hispano-lusa que se celebró en Viana. Bueno, Vigo tiene muchísimas relaciones con Portugal, aquí se habló mucho, por ejemplo, de lo que se habló allí de infraestructuras. No sé si nos puede contar un poco cómo colaboran también ambos gobiernos, ambos países en el ámbito de la ciencia. Pues lo cierto es que ahora mismo hay un nivel de colaboración con Portugal muy claro y evidente. Yo creo que uno de los grandes, donde es muy palpario, ¿no? Porque es muy evidente, porque nos afecta a todos los ciudadanos cada día en la factura de la luz, ha sido la solución ibérica, en la que ambos países, que somos muy fuertes en energías renovables, porque hace ya muchos años que estamos haciendo una apuesta por las energías renovables y muy concretamente con los gobiernos actuales, tanto de Pedro Sánchez como del primer ministro Costa, se planteó ante la elevada subida de los precios causada por la guerra de Putin a Ucrania, que ese excepcional modelo energético que tenemos en nuestros países se trasladara también a una excepción y a una solución a la factura de la luz. Este podríamos decir que es uno de los espacios más evidentes de colaboración entre los dos países vecinos que ha producido unos resultados más fructíferos. Pero estamos trabajando en torno a la ciencia, por ejemplo, en energías renovables. Estamos, por ejemplo, España y Portugal no tenemos combustibles fósiles, pero tenemos otros recursos, como por ejemplo el litio, que es muy favorable para el almacenamiento, por ejemplo, de energía, y vamos a desarrollar juntos un centro ibérico de almacenamiento de energía. También estamos trabajando en temas del espacio. Por ejemplo, vamos a lanzar juntos una constelación, que es la constelación atlántica. 8 satélites los lanzaremos nosotros, 8 los lanzará Portugal, y que nos van a servir para la observación de la Tierra. La observación de la Tierra nos sirve, por ejemplo, para detectar y hacer mapas de biomasa, que al final la biomasa es biocombustible que se traduce en incendios y por tanto podremos prevenir incendios y trabajar la masa forestal para que no se produzcan incendios tan virulentos que nos han acechado en todos los territorios. La observación de la Tierra también nos ayuda en la agricultura de precisión, también nos ayuda en la observación de los mares y los océanos, su calentamiento, cómo se mueven en definitiva las especies vivas dentro de los mares y los océanos. También, bueno, para ciberseguridad, defensa, en definitiva el espacio es un espacio de oportunidades. Y también en otro tema muy específico y muy importante, muy relevante, que es el que va relacionado con el PERTE del microchip, de manera que compartimos también un centro de investigación que tienen ellos en Braga, pero es de los dos países, que es el INL, que está especializado en nanotecnología y con el cual pretendemos también dar un salto y un buen paso adelante y contribuir también a este proyecto europeo de los chips, porque quiero recordarle a la ciudadanía que ya como consecuencia de la pandemia y ahora también con la guerra de Ucrania, es muy importante ser autónomos estratégicamente, autónomos en energía, para que no volvamos a ser dependientes de otros países y sobre todo porque las energías verdes son energías más limpias y además más baratas. Pero también autónomos en la fabricación tecnológica de chips que están en la cadena de la fabricación de electrodomésticos, de automóviles y que en muchos casos hubo fábricas que tuvieron que parar porque no llegaba el suministro de este tipo de tecnología. De manera que cuanto más desarrollemos en nuestros países soluciones a los retos globales que vienen, menos dependientes seremos del entorno y desde luego también seremos más competitivos como país. Bueno, lleva un par de meses en vigor la Ley de Ciencia, que fue una de las grandes también apuestas de su
de su ministerio. No sé si cree que ya se están notando los efectos. ¿Cómo valora un poco la entrada en vigor de esta ley? Lo primero es decir que la ley es un instrumento más de toda la batería de instrumentos que tiene desplegado el Gobierno de España desde que el presidente Sánchez entró en Moncloa, porque me atrevo a decir que es el presidente del Gobierno que más convencimiento tiene de que la ciencia es uno de los sustentos a través del cual vamos a caminar hacia el futuro y no vamos a salir de las crisis que ya se van sucediendo desde la puerta de atrás, sino desde la puerta del futuro. Yo quiero recordar que la anterior crisis, la crisis financiera, yo no sé vosotros, pero a mí siempre me quedó la sensación de que 10 años después no habíamos aprendido nada como país, de que estábamos igual que antes. El mercado laboral, los sectores productivos, igual o peor, porque desde luego la receta de los recortes y de la austeridad, pues por ejemplo en el sector de la ciencia produjo la desaparición de 10.000 plazas de investigador e investigadora en el sistema público de investigación de nuestro país. Pues estamos revirtiendo esa situación. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Pues por ejemplo en los 3 presupuestos, también en el del 2023, que está ahora rematándose la discusión en las cámaras, el personal científico es considerado personal esencial a la misma altura que el sanitario y el educativo y el de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Eso significa que por cada 10 investigadores que se jubilan en nuestro país, reponemos 12. Por tanto, estamos volviendo a construir de manera expansiva un sistema que antes expulsaba al talento y que ahora es capaz de recaptarlo. Además, tenemos que ayudar también a nuestro personal científico a tener una carrera estable y predecible. Por ejemplo, en la ley convertimos en indefinidos la forma de contratar al personal científico, lo dotamos de mayores derechos que se traducen, por ejemplo, en indemnizaciones en finalización de contrato predoc y postdoctorales, que son las 2 formas en las que el Ministerio subvenciona contratos para la parte inicial y luego para hacer la carrera investigadora. Otras novedades, quinquenios, sexenios de transferencia. Bueno, en definitiva, hemos escuchado a la comunidad científica cuáles eran sus necesidades y las hemos convertido en instrumentos dentro de la ley. Y además también, y muy importante, fortalecemos lo público, pero también fortalecemos nuestra relación con el sector privado, convirtiéndonos en Estado emprendedor y haciendo que las empresas inviertan más en I+D, porque uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro país, que nos diferencia de otros países referentes, como pudiera ser Alemania, es que en Alemania el 70% de la inversión en I+D la hace la empresa privada y el 30% la hace la administración pública. Y aquí estamos en un 50-50. De manera que nosotros tenemos que crecer, pero la inversión privada tiene que crecer todavía más. Y en ese sentido, el Gobierno de España ha aprobado una serie de PERTEs, los Planes Estratégicos de Recuperación y Transformación Económica, con los cuales estamos contribuyendo a que en nuestro país empresas que antes no se planteaban hacer I+D lo hagan. Y aquí quiero destacar un dato. Sabéis que estamos en cifra récord de empleo a día de hoy. Afortunadamente hemos conseguido que, a pesar de la pandemia, a pesar de las consecuencias de la guerra de Ucrania, el sector, el empleo crezca en nuestro país. Pues del año 2020 al año 2022, que estamos ahora, el sector que más ha crecido en nuestro país es el sector relacionado con la innovación, la informática, las telecomunicaciones, y el tercer sector, en afiliaciones a la seguridad social, las actividades científicas. De manera que si sumamos los sectores de ciencia e innovación, 1 de cada 4 nuevos empleos en nuestro país son de ciencia e innovación. Esto es un cambio de paradigma en nuestro país brutal. Por encima de sectores históricamente relacionados, por ejemplo, al turismo, al sector servicios, la hostelería, estamos creciendo, generando empleos de ciencia y de innovación. Por tanto, hemos pasado de la fuga de cerebros, de expulsar a nuestros científicos, a reclutarlos y darles oportunidades. Bueno, estamos de lleno también en un proceso de digitalización y de transición también energética. Entiendo que es fundamental ahora también tener más en cuenta la ciencia y más inversión, ¿no? Entiendo que antes igual era una decisión, ahora es necesario, ¿no?, para el país tener esta apuesta decidida, ¿no? Totalmente. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, que trata de eso, de recuperarnos de la crisis de manera transformadora para convertirnos en un país más resiliente,
supone una inyección económica sin precedentes en nuestro país, 140.000 millones de euros de Europa. Vamos a recibir en 5 años la misma cantidad de dinero que hemos recibido de Europa desde que formamos parte de la Unión Europea, y lo vamos a destinar a ayudar a nuestros sectores productivos precisamente en esa línea de la descarbonización, de la digitalización y por tanto que mejoren los procesos, y también acompañándolo, muy importante, esto es muy importante destacarlo, de una reconversión también de los puestos de trabajo y por tanto de una formación a las personas. De manera que no es lo mismo ser mecánico de un coche de combustión que ser mecánico de un coche eléctrico. Entonces, si aspiramos a ser un país que cuando en el 2035 la Unión Europea ha decretado que se acabe la comercialización de coches de combustión, primera, que no se cierren las fábricas de nuestro país, que en nuestro país se fabrique coche eléctrico y luego que tengamos a todo ese personal que antes se dedicaba al coche de combustión preparado para el nuevo mercado laboral, ¿no? Ese es un ejemplo, pero es que aspiramos a diseñar y fabricar en nuestro país el próximo avión de cero emisiones con propulsión de hidrógeno verde. Aspiramos a diseñar y fabricar en nuestro país las terapias avanzadas para el cáncer, la ELA, la diabetes. Aspiramos a diseñar y fabricar pues, las nuevas tecnologías que nos ayuden a crear energías más limpias, a saber almacenarlas, porque a día de hoy ya generamos más energía de la que somos capaces de consumir, y si no la consumimos y no la almacenamos, la perdemos. Entonces puede ser que un día haga mucho viento, produzcamos mucha energía eólica, si no la almacenamos, la perdemos. Y luego otro día que no tengamos viento, no tenemos esa energía de dónde tirar, ¿no? Entonces el almacenamiento también es un gran reto para nuestro país. En definitiva, estamos inmersos desde la capa de la ciencia, pero todas las capas del Gobierno de España, precisamente para que acompañar a la sociedad, esto es muy importante, en la transformación. Es decir, este país no se transformará si no contamos con la sociedad. Y por tanto tenemos que contar con los sectores productivos y, muy importante, con las personas. Y sobre todo con la gente joven, para que tenga perspectivas en su país. Bueno, estábamos hablando de las grandes medidas para transformar el país. Luego también usted tiene experiencia en lo municipal, fue alcaldesa de Gandía, si no me equivoco, y hace poco destinó 3 millones a incorporar agentes locales de innovación. No sé si nos puede contar un poco cómo se puede desarrollar también esta parte de la innovación y de la ciencia desde lo local. Yo soy una defensora absoluta del municipalismo. Al final, si uno se para a pensar, la gente ¿dónde vive? La gente vive en pueblos y vive en ciudades. La gente pisa calles, vive en casas o en edificios, trabaja en ciudades y en pueblos. Por tanto, las políticas que se diseñan desde el Gobierno de España tienen que acabar teniendo el impacto allá donde vive la gente, en los territorios. Vivas en un pueblecito muy pequeñito, de interior, o vivas en una ciudad de costa, tenemos que llegar a todas partes, porque hay una premisa que es muy importante, que es que el ciudadano tiene derecho a vivir allá donde tiene el corazón, donde tiene sus raíces, donde ha elegido vivir. Y por tanto, ese también es uno de los objetivos de la desconcentración. Y también uno de los retos que se ha propuesto el Gobierno de España, que es ayudar en el reto demográfico para que la gente no huya o tenga que abandonar el lugar donde ha nacido simplemente porque no tiene oportunidades laborales. Por tanto, para mí es claro que los grandes laboratorios de innovación son las ciudades y son los pueblos. El Ministerio de Ciencia tiene una red que se llama Red de Ciudades de la Ciencia y la Innovación, la Red Impulso. Ahora mismo estamos en el mayor número de ciudades que conforman la red, con 83 ciudades. Ciudades que van desde menores de 20.000 habitantes, hoy tenemos pueblecitos de menos de 1.000 habitantes en la red, ciudades entre 20 y 100.000 habitantes y ciudades de más de 100.000 habitantes. De manera que tenemos todas las formas de vida reconocidas en esta red, pero claramente yo identifiqué como alcaldesa que no teníamos personal especializado en innovación en las ciudades, de manera que tradicionalmente hemos tenido arquitectos, ingenieros de caminos,
informáticos, si me permites, pero no agentes de innovación que tuvieran esa perspectiva. Entonces, ha sido uno de mis proyectos que he lanzado yo como ministra, el poder incorporar este personal específico en las plantillas de los ayuntamientos. Y por tanto, el año pasado, no me sé las cifras, pero más allá de cifras económicas, la cuestión es que todas aquellas ciudades de la red de la ciencia y la innovación que pidieron un agente de innovación, lo tuvieron. Y ahora hemos vuelto a sacar una convocatoria de manera que todas las ciudades de la red de la ciencia y la innovación que quieran tener un agente de innovación, lo tendrán. Si tenemos en cuenta estas cifras, pues antes la red creo que tenía un presupuesto de 150.000 euros y ahora lo tiene de 3 millones, pues hemos multiplicado, pues imagínese la cifra, la apuesta por convertir a las ciudades en agentes de primer orden para la innovación y el impacto que eso tiene en sus ciudadanos. Bueno, pues nada, por nuestra parte era todo. Muchas gracias por atendernos y estaremos pendientes de cómo llega esta revolución, ¿no?, que tenemos ahora por delante estos próximos años. Muchísimas gracias.